Ya, tú decías que te parecía un poco similar al texto anterior de que habíamos visto la turno, ¿cierto, Alexander? Claro. Entonces, como que es como una forma de ir reafirmando nomás como la idea de por qué es tan relevante como mostrar interés por esta caja negra y cuándo es que se muestra interés. Porque hay varias partes en el principio que menciona que pasa, por ejemplo, con la, con la sociedad hoy en día, que uno le causa interés siempre y cuando le afecte a uno. En el caso del virus del anthrax era cuando se le morían los animales, pues no sabían cuándo le sucedía eso. Y por ejemplo, como pasa ahora en la vacuna, es cuando se empiezan a morir gente grave o llega a morir. Entonces, ahí es cuando uno recién empieza a intentar descubrir la caja, o sea, de como desglosar la caja negra o empezarla a esclarecer. Eso. Ya, muchas gracias, sí. Si tuviéramos una pizarra, habría notado algunas de las cosas que dijiste, pero ya poner pizarra electrónica me parece ya más complicado todavía para hacer la clase. Eh, sí, muchas gracias. Sí, hay un elemento que tiene que ver con esta búsqueda de abrir la caja negra, como habíamos mencionado, ¿no es cierto? Eh, Anteriormente. Y también, ¿no es cierto?, tiene que ver con el interés que puede surgir en la ciudadanía o la gente en general en la ciencia y la tecnología. Habíamos visto en la clase anterior que que cuando la ciencia y la tecnología tienen éxito, se tiende a cerrarse como una caja negra. O sea, uno no ve lo que ocurre ahí, lo que está moviendo ese enunciado científico, ese invento, o qué sé yo, digamos, algo que uno vincule con la ciencia y la tecnología. Eh, y la posibilidad de poder entrar mirando, ¿no es cierto?, sus relaciones sociales siempre se hace más complejo, pero se puede abrir un poco cuando se generan estos intereses, como tú dices, ¿no? Respecto, por ejemplo, de la muerte de los animales, como el anthrax, o lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, de un virus para el cual la humanidad no tenía defensas. Por lo tanto, genera, ¿no es cierto?, una incertidumbre respecto a la cantidad de muertes que de hecho han ocurrido, ¿no es cierto?, en este último año y medio que llevamos de pandemia. No sé si alguien más quiere agregar otra cosa respecto del texto antes de comenzar a verlo con detalle. Al menos a mí es como que me interesó el hecho de como que relacionaba como el mundo político con eso. Al decir como que Pasteur tuvo que convencer a la gente, así que lo que hacía era bueno y que lo miraran. Así como que promocionar su experimento y cosas así. Sí, vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, los movimientos, tal como tú dices, captar los intereses de los otros, un poco lo que tú dices, y los otros son los que deciden. Puede ser el mundo político, puede ser los inversionistas, pero también podría ser en el caso de la vacuna, por ejemplo, posterior, como la de ahora, los usuarios, o usuarias, aquellos que van a recibir la vacuna. ¿No es cierto? Sí, ¿alguien iba a decir algo más? Yo, profe, lo que me llamó la atención, o sea, igual leí súper poco, pero de lo que leí, como que en un momento, cuando ya tenía aislado la cosa del Anthrax, como que decía que ahora todos tienen el interés en mí, o sea, no como de que de antes no lo pescaran, pero así como, y ahora yo soy el que tiene acceso a más información, por así decirlo, más que los granjeros, más que los veterinarios, que eran los que están sufriendo el problema. Era como, ahora ustedes tienen que venir a mí para solucionar su problema. Esa era como la frase que me llamó la atención con Muy respecto al bien. interés. Muchas gracias. Claro, es todo ahora pasa por mi laboratorio, diría Pasteur, ¿no es cierto? Si quieren solucionar este problema, aquí está el laboratorio. En el caso de Pasteur nunca quiso patentar, digamos, sino que liberó su invento. Otros, ¿no es cierto?, lo hacen de otra manera y generan negocios, ¿no es cierto?, al respecto. Pero lo importante que dices tú, que me parece muy relevante, es que muestra claramente, ¿no es cierto?, el poder social que tiene que la ciencia, o cómo está relacionada con la sociedad. Un profesor universitario en la Sorbonne no se podía ver como quien fuera a solucionar un problema con la muerte de los animales en el campo. Y para que
ocurra que ahora se crea que la solución del enfrentamiento a la muerte de los animales en el campo está en un laboratorio, en universitario incluso, tuvo que ocurrir todos estos movimientos. Por eso dice, dadme un laboratorio, es el título, y mover el mundo. Entonces el laboratorio es el que mueve esta idea de que el conocimiento científico tiene una importancia. Y no solamente una importancia, es el poder de la ciencia. Eso es lo que uno rescataría. Ahora, es interesante esta lectura que estamos haciendo ahora, porque es muy diferente a la que hubiésemos hecho 2 años atrás. Tal vez ahora a gente que no tiene, digamos, muchos, ¿cómo se diría? Que que no haya leído, sino que no tenga un adiestramiento, una formación, por mejor dicho, en temas de ciencia y tecnología y sociedad. A veces no les queda muy claro esta relación entre la ciencia y la sociedad. Ahora queda súper claro después de lo que hemos estado viviendo estos últimos casi 2 años con la pandemia del coronavirus. Así que hay vínculos que antes no hacíamos con la lectura y lo estamos haciendo en este momento. Así que bien, claro, tiene que ver con lo que ustedes dicen, ¿no? Con llamar la atención, con abrir estas cajas negras, etc. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bien, acá está el texto, ¿no es cierto? Está dividido justamente en 3 movimientos. Bueno, primero está la presentación. Esta es una versión que es distinta a la que tienen ustedes en el curso, pero el mismo texto. Después está el tema de los movimientos, cómo los va enfrentando. Esto lo saqué este texto está traducido, digamos, está puesto en la página misma de este autor, Latour. Se ve un poco chico el texto, pero no sé si ahí se ve mejor. Sí. Pero no creo que se pueda leer entero. Ahí se está mejor. ¿Lo ven bien? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, acá tenemos entonces una pequeña presentación donde de nuevo pasa el mismo tamaño. Y después, ¿no es cierto? Ahí está mejor. Podemos mirar aspectos vinculados, ¿no es cierto?, a estos movimientos. Vamos a mirar un poco mejor de la presentación PowerPoint, que tal vez quede mejor. Lo voy a agrandar. Ya, ok. Bien. Entonces, tal como ustedes habían dicho, ¿no es cierto?, el estudio de las cajas negras permite penetrar, perdón, el estudio del laboratorio, permite penetrar lo que llama Latour estas cajas negras. Ya espero que el concepto de caja negra quede un poco más definido con este texto. No es algo que se oculte por una suerte de visión, digamos, secretista de lo que es la ciencia, ni mucho menos, ¿no? Sino que se oculta, o queda oculto más bien, para aquellos o aquellas que no participan en el proceso de elaboración del conocimiento, o sea, los que no son expertos. Por eso es que yo, posteriormente a esta discusión sobre qué es la ciencia, en fin, y cómo se puede definir, vamos a mirar el tema de los expertos y las expertas, porque es un tema que está muy relacionado con esta idea de las cajas negras. Justamente los expertos son los que están involucrados en este cierre de las cajas negras, y las expertas. Y la introducción, Latour, hace una discusión que tiene que ver con la época en la cual se escribió este texto, ¿no es cierto?, respecto de si los laboratorios son tan importantes. Una de las primeras cosas que se dijeron en su momento era que no había ninguna necesidad de estudiar los laboratorios, porque realmente ahí no ocurre la ciencia, que la ciencia ocurre más bien en las ideas sobre ciencia o en elementos que tienen que ver con la epistemología, con el conocimiento como definición. Y era mejor, ¿no es cierto?, junto con eso, también estudiar lo que se llama las políticas científicas, es decir, cómo los países han ido, por ejemplo, financiando la ciencia o no financiando, cómo han construido las carreras para que las personas se puedan dedicar a la ciencia, qué sé yo. Todos esos elementos son muy importantes, evidentemente, las políticas científicas y también la parte epistemológica, es decir, cómo se genera el propio conocimiento, lo que no significa que los laboratorios sean irrelevantes para entender el funcionamiento de la ciencia. Y Latour se pregunta si es tan irrelevante el laboratorio, ¿por qué se gastan millones
en un lugar donde tal vez tal vez no pase nada. Por lo tanto, el interés, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, es equilibrar el estudio de las organizaciones, de las políticas públicas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta idea también de las políticas científicas, todo lo que ocurre, por ejemplo, respecto de quién financia la ciencia, de quién genera, por ejemplo, qué países generan becas, si va a ser un financiamiento, por ejemplo, orientado a clúster, por ejemplo, es decir, que defina un grupo de áreas que son de interés y no financie otra, ¿no es cierto?, que le dé más opciones a grupos que están subrepresentados en el conocimiento científico, como las mujeres, por ejemplo. Eso se equilibra entonces con una suerte de micronegociaciones que tienen lugar dentro de las disciplinas científicas. Y justamente lo micro, ¿no es cierto?, es lo que ocurre a nivel de los propios laboratorios. Bueno, acá lo que enfrenta la TUR, ¿no es cierto?, es que hay un tema de escalas simplemente, y uno tiene que considerar las dos escalas. Acá cuando estudiamos la ciencia, de hecho vamos a tratar de mirar siempre esas dos escalas. Por un lado, ¿no es cierto?, lo que son las políticas científicas, podemos mirar cómo funcionan los fondos de ciencia, por ejemplo, podemos mirar, como decía, si la ciencia está concentrada en ciertos lugares o está, digamos, repartida en el territorio. Para el caso de Chile, ¿ustedes dirían que la ciencia está repartida a lo largo del territorio por el conocimiento que tienen o está más bien concentrada? ¿Qué dirían ustedes? Como para hacer una suerte de comparación con el texto y lo que ocurre en nuestra realidad. Bueno, y yo creo que igual hay una concentración grande, o sea, primero la vinculación de las universidades con el medio muchas veces es poca, así como bien poca. Y, o sea, por algo en la reforma educacional se tuvo que crear, se tuvo que obligar a que cada región tuviera mínimo una universidad estatal o un CFT estatal en su territorio. Y de hecho, no tengo mi fuente, pero tengo entendido que más de la mitad del presupuesto para universidades se lo lleva la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Y ambas con sede en Santiago, y tengo entendido que la Universidad Católica tiene solo una carrera en Villarrica. Entonces, según yo, está como muy concentrado. Ya, entonces hay una concentración. Vamos a mirar, ¿no es cierto?, cómo eso también puede estudiarse. Bastián dice, creo que a diferencia de cómo se da la política en Chile, la ciencia no está tan centralizada. Hay muchos estudios en el sur debido a su australidad y en el norte están de los mejores observatorios del mundo. Entonces tenemos estas dos perspectivas. La que decía su compañero Maximiliano, me parece, ¿sí?, si no me equivoco. Ahí me perdí con el nombre. Por un lado, ¿no es cierto?, que decía que está centralizada, porque claro, si uno mira, por ejemplo, respecto de un ciertos financiamientos, yo no diría el presupuesto, habría que pensar qué tipo de presupuesto se trata, porque si se trata de presupuestos vinculados, por ejemplo, a fondos públicos, con aportes directos del Estado, la Universidad de Chile no recibe más de un 17 o 18% de su presupuesto total de fondos públicos directos, digamos. Pero si se trata de fondos concursables, es decir, los fondos de ciencia y tecnología, que son los proyectos que ustedes conocerán como, ¿no es cierto?, proyectos Fondesit, ahí entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile está, está más del 50%. De hecho, creo que en este momento no tengo la cifra, pero es un número muy grande. En algunos casos, en algunas áreas incluso, llega a ser cerca del 80% del financiamiento. O sea, pero son fondos, o sea, está concentrado, pero son fondos concursables. O sea, se ofrece un fondo, se concursa y se lo llevan principalmente 2 universidades. Entonces, ahí hay un problema. Evidentemente que hay un problema que no se soluciona simplemente diciendo,
bueno, repartamos equitativamente el dinero, porque son fondos concursables que tienen que ver con la calidad de la investigación que se está proponiendo y el currículum de los investigadores o investigadores que están presentando su equipo de investigación. Entonces, eso también puede ser, digamos, complicado si se decidiera, digamos, hacer una repartición que obedeciera a otros métodos que no sea la calidad del proyecto, pero al mismo tiempo es evidente que no puede concentrarse todo en un lugar, en dos universidades, y en Santiago, en Villarrica la Católica tiene una sede, digamos, que todavía existe, y habría que encontrar una forma a partir de la cual, ¿no es cierto?, los sectores fuera de Santiago también reciben un aporte seguro, digamos, para poder generar ciencia más allá de los concursos, digamos, un cierto aporte basal para investigación científica, asumiendo que la investigación que hacemos los profesores y las profesoras en la universidad tiene ayuda, digamos, a la propia formación pedagógica. Es decir, a la formación que ustedes tienen les ayuda el hecho de que nosotros no ganemos proyectos Fondesit, en mi caso en historia, pero por lo menos hacemos investigación, digamos, en el área de humanidad o sus colegas, mis colegas de la Facultad de Ciencia en sus propias disciplinas. Pero al mismo tiempo también tiene razón Bastián cuando dice que hay ciencia que se da, ¿no es cierto?, en otros lugares. Por ejemplo, hay espacios de investigación científica, a lo menos nosotros podríamos identificar, sin ser injusto, porque no los conozco todos, que está, ¿no es cierto?, Valdivia, la Universidad Austral de Valdivia, por supuesto la Universidad de Concepción, pero no hay que, digamos, dejar de lado lo que se hace en Antofagasta o en Valparaíso, en Arica, por ejemplo, respecto de lo que es la investigación sobre, digamos, antropológicas también, pero también en Antofagasta respecto de otros aspectos vinculados, ¿no es cierto?, más a las ciencias naturales o quizás en Magallanes también, ¿no? Pero el problema, ¿no es cierto?, es que en cuanto a volumen y en cuanto a grupos, claro, son mucho más reducidos respecto de Santiago. Aquí está todo más concentrado, y tiene ese efecto que mientras más tienen, como que más recibe, una suerte de efecto Mateo. Igual ¿Sí? hay un tema que yo creo que es, claro, aporta a la descentralización, a la desconcentración, que Chile tiene recursos, refiriéndome no a recursos materiales, a recursos para hacer ciencias que ofrece la naturaleza, en, a lo largo del país, y no solo son muchos, sino que también son muy diversos. O sea, nuestro país es de la Antártica hasta Arica. Pero los recursos materiales que como sociedad ponemos para estudiarlos quizás no siempre coinciden. Porque, por ejemplo, los observatorios que hay en el norte, la mayor cantidad del tiempo lo tienen precisamente universidades que logran hacer convenios. Y generalmente son universidades de la zona central. Entonces... Sí, perdón, te interrumpí. Sí. No, perdón, me refería... Terminé. Ah, ok. Sí, gracias. Sí, el Maximiliano, ¿no? Sí. Hay varias cosas que se pueden discutir ahí. Sí, ¿qué tan bueno puede ser una concentración? Y sabemos que no es buena. La concentración no es buena. Hay muchos talentos, ¿no es cierto?, fuera de Santiago que se pueden perder, digamos, porque están en otros lugares, en fin. Y hay grupos, clases de investigación, como acá mencionan en la Universidad de Magallanes, para los centros de estudios antárticos, por ejemplo, y otros más que podríamos identificar en distintos lugares que son bien relevantes y que son más importantes que probablemente que los de Santiago, de partida. Ahora, el tema que Maximiliano menciona se llama también laboratorios naturales. Eso es una gran discusión en la ciencia, y que se ha, digamos, mencionado muchas veces. Chile como un laboratorio natural para los mejores del cielo del mundo, para la astronomía, con una de las mayores biodiversidades, con esta vinculación con la Antártica, ¿no es cierto?, que somos, digamos, la plataforma para la Antártica, o respecto de los océanos, o del océano Pacífico, digamos, sin dejar de lado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la mineralogía, etcétera. Pero lo malo que tiene el tema de los laboratorios naturales, que en general se puede discutir bastante,
es que siguen una visión media colonialista, es decir, como que nosotros tenemos la materia prima y necesitamos que alguien venga como para, de alguna forma, para explotar esa materia prima. Valga una suerte de metáfora que estoy haciendo con la economía. Y entonces, esta idea de laboratorio natural no les gusta mucho, de hecho, a los matemáticos, porque dicen, ahí no entran las matemáticas como un laboratorio natural, por supuesto, porque puede generar el financiamiento a clúster, por ejemplo, que se vayan para la astronomía o que se vayan para los estudios antárticos, y no se desarrolle, por ejemplo, un financiamiento que, sobre todo el financiamiento para las matemáticas, por ejemplo, tiene que ver no solamente con proyectos de investigación, sino sobre todo con formar academia, es decir, tener becas. Eso es lo que más necesitamos nosotros para la formación de nuestros estudiantes, tener la posibilidad de que estudien tranquilos, sin el apremio económico de hacer un posgrado, porque hacer una carrera científica, como ustedes sabrán, tiene muchas incertidumbres, digamos, porque es una carrera muy larga. Entonces, para que ustedes comiencen a entrar, digamos, al sistema y todo, pasa tiempo hasta que termina el doctorado, el postdoc incluso. Y también, ¿no es cierto?, siempre hay una precariedad laboral muchas veces, no solamente en Chile, en otros países también ocurre, es una cosa bastante compleja y bien discutida y criticada, por supuesto, la cual yo evidentemente también critico, porque es un tema al cual todos nos hemos visto enfrentados cuando uno es joven, digamos. Entonces es bien complejo esto. Entonces los laboratorios naturales dejan de lado, como decía, a veces otras áreas que podrían también financiarse, por ejemplo las matemáticas o la física cuando es de laboratorio, etc. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, ha sido un estímulo para el desarrollo de ciertas áreas como la astronomía. En el caso de la astronomía, ahí hay personalmente tengo una relación más directa porque mi trabajo de investigación de estos últimos 4 años ha sido sobre la historia de la astronomía y ahí hemos hecho algunos trabajos, ¿no es cierto?, que muestran que más que un laboratorio natural, lo que ofrecía Chile eran ciertas posibilidades que otros también ofrecían, pero que de alguna manera se dio de una forma, por distintas razones, digamos, más adecuada acá, y se fueron instalando estos observatorios astronómicos. La primera observación, lo podrán ver en mis trabajos, fue de un grupo norteamericano que llega a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto?, y se instala en el Cerro Santa Lucía para hacer la primera observación astronómica. De ahí, ¿no es cierto?, hay un vínculo que Chile siempre estableció con los proyectos astronómicos globales, y se instalan después, posteriormente, ya en pleno siglo XX, un conjunto de observatorios. Ya cuando los observatorios se instalan, están buscando un lugar fuera de las ciudades por el tema de la contaminación lumínica que ocurre en una ciudad, ¿no es cierto? Están buscando lugares donde los cielos estén más alejados de esa contaminación, y por eso se van instalando en el norte. Y la Universidad de Chile fue fundamental con Federico Rutland cuando comienza a hacer esto. Esos observatorios astronómicos desde el periodo de Rutland, de 1950, 1960 más o menos, que se exigió que cuando se instalaran los observatorios astronómicos en Chile, porque no pagan impuestos y porque tienen un estatus especial, son una suerte tienen un estatus diplomático, de hecho, especial, y siempre los terrenos donde se instalan son cedidos por el Estado, en fin, y hay varias garantías que se les da para que puedan funcionar, con la condición de que el 10% de la observación sea, digamos, hecha por académicos y académicas chilenas y chilenos, o sea, que pertenezca a una universidad chilena. Entonces, tú aseguras el 10% de observación. Ese 10% de observación se concursa también. O sea, si tú eres de una universidad fuera de Santiago, de hecho hay varias que ocurren, que también llegan a obtener ese 10%, que no son de Santiago. Tú tienes la opción, ¿no es cierto?, de poder, ¿no es cierto?, acceder a esas horas de observación. O sea, pero la mayor parte de las universidades que tienen los departamentos más grandes de astronomía están en Santiago, por supuesto. Lamentablemente seguimos con esta misma concentración. Y igual que los concursos, Fondesit. Todos pueden concursar, pero la mayoría se los lleva a la Universidad Santiaguina, la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Sí, es un tema medio complejo.
Bueno, no sé si quieren agregar algo más sobre esto. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, Diego, sí. Ah, bueno. Es que dijo que a las dos universidades que le iba mejor como con estos Fondesit era la Universidad de Chile y a la Universidad de eh, a la Cato. A la PUC, sí. Es que yo conocí a un amigo que salió de la USACH y me acuerdo que él tenía hartos proyectos que tenían que ver con incendios forestales. Y él postulaba estos fondos, pero claro, nunca se los ganaba, po. Eh, y creo que igual tiene sentido, po. Él no era de la Chile y tampoco era de la Cato. Sí, pero porque la pregunta es, lo que pasa es que esos son fondos concursables, o sea, no debiera verse la universidad de la cual uno postula. ¿Mm? Mi propia carrera académica, que empecé en la Católica en Santiago, después estuve en Talca, y después ahora estoy en la Chile con un concurso que hace ya 8 años acá, y gané proyecto igual, o sea, igual uno puede ganar ese proyecto incluso en una universidad que se veía más pequeña como la Universidad de Talca. El problema es que las universidades más grandes, que es un tema que no tiene que ver con la discusión de hoy día. El problema, ¿no es cierto? Y la pregunta es por qué las universidades, como la Universidad Católica o la Universidad de Chile, que tienen más profesores, son las que finalmente construyen los grupos de investigación que permiten tener proyectos que ganen, digamos, los fondos. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Bueno, pero no es porque la Universidad de Santiago las desmerezcan respecto de otra universidad. De hecho, la Universidad de Santiago está acreditada por 7 años y tiene clases también bien relevantes de investigación científica. Bien, vamos avanzando con la discusión del texto. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre esto. Entre medio mi perrito se puso a ladrar porque parece que viene un delivery, pero son cosas que pasan en las casas. Se imaginarán ustedes. Bien, entonces, vamos al tema del texto. Este es el caso de Louis Pasteur, que es digamos, uno de los temas de investigación más relevantes al inicio de este autor que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Bruno Latour. Como veíamos, ¿no es cierto? Acá había un problema al fin del siglo XIX en Francia, ¿no es cierto? Que tenía que ver con la muerte del ganado y no se sabía bien exactamente cuál era el origen de la muerte, ¿no? Si la muerte, ¿no es cierto?, tenía que ver con algo que estaban consumiendo, si había un virus que se expandía de alguna manera, y quienes tenían que decir respecto del ganado, eran los propietarios del ganado, o eran los veterinarios, o una especialidad que ya no existe, se llamaba el higienismo, que eran personas que miraban, digamos, cuáles eran las condiciones higiénicas en las cuales estos animales, o cualquier, digamos, grupo en sí mismo, de humanos también, podían desarrollarse. Nadie podría haber pensado que un profesor de la École Normale Superior, de la Escuela Normal Superior, la universidad, ¿no es cierto?, de la Sorbonne, podría, digamos, tener la solución para un problema que se veía lejano a un laboratorio. Porque la lectura que vamos a hacer ahora acá, hoy y la próxima clase, justamente es para demostrar que el laboratorio no era, digamos, por naturaleza el lugar donde se veía la solución de un problema, en este caso de un virus, digamos, que afectaba a un grupo como el ganado. Eso podría ser, si uno compara con ahora, muy distinto respecto de donde pusimos la esperanza para la solución y el enfrentamiento, la solución no, pero del enfrentamiento con el coronavirus. Si en 1881, para el tema del anthrax, ¿no es cierto?, la esperanza estaba puesta en los ganaderos, en los veterinarios, ¿no es cierto?, en el año 2021, o el año 2020 en realidad, la esperanza del enfrentamiento al coronavirus estaba puesta en los laboratorios. O sea, comparen, 1881, 2021, hay una diferencia muy grande respecto del papel que juega un laboratorio.
¿Ustedes están de acuerdo, no? Que los laboratorios se ven como la solución del problema del coronavirus. ¿Dirían que sí o creen que todavía esto puede ser discutido? No sé. Así es, dice Héctor. El laboratorio pareciera que se ve como sin discusión, digamos, como la solución del problema, pero en 1881 esto era completamente diferente y esa es la importancia de la historia. La historia lo que nos ayuda a entender cómo el tiempo que nosotros vivimos en la actualidad, ¿no es cierto?, se fue construyendo a lo largo de ciertas épocas o de ciertos sucesos. Y uno no estudia los sucesos históricos o los hechos históricos solamente porque hay que memorizar, digamos, cosas que han sido relevantes, sino que nos permite ver cómo hemos ido construyendo nuestro mundo. Y eso es un poco la idea de este curso. Y justamente el laboratorio tiene esa particularidad. Entonces, si bien hoy día consideramos que el laboratorio es el lugar donde se puede solucionar el problema o enfrentar el problema de un virus, digamos, como el que estamos padeciendo en este momento, en el siglo XIX eso tuvo que ser construido de modo que el laboratorio fuera visto, ¿no es cierto?, como la solución de un problema. Lo primero que hace, entonces, lo que va a hacer Pasteur va a ser buscar la alianza con la prensa. ¿Por qué la prensa va a jugar un papel acá? ¿O por qué la prensa juega un papel en esta idea de que la gente vea al laboratorio como la solución de un problema, digamos, de salud, por ejemplo? ¿Qué papel puede jugar la prensa en esto? ¿Qué creen ustedes? Difusión. Ya, ahí tendríamos la idea de difusión o de divulgación, pero basta con divulgar, porque no todo el mundo se interesa por la ciencia. Cuando uno mira la televisión, como la otra vez mencionaba, es de muy poco, digamos, tiempo que se hace como prensa científica en Chile, digamos. Aunque yo que soy más viejo, conocí a un periodista científico que murió hace ya varios años, que se llama Hernán Holguín, pero estaba en la época donde estaba también la primera serie Cosmos, yo era chico, pero había un interés por la ciencia en la televisión. Pero ahora la difusión no es solamente una difusión o divulgación. Pero ¿Sí? es que ¿O la me prensa, equivoco? profe, ¿Sí? igual la prensa tiene todo un rol de marcar agenda. Entonces, si nos muestran, por ejemplo, en el tema de salud, el Anthrax, claro, quizá hay cierta preocupación, pero quizá la gente no está tan interesada, era como, bueno, la vida de sí. Al final, la prensa cumple un rol de poner este problema como un problema urgente que nos afecta a todos, que hay que solucionar y que la solución está cerca en algún lugar. O sea, no sé, yo creo que quizás nosotros lo podemos ver de forma más paralela cuando hay un tema de actualidad que se toca mucho en la tele, así como por varios días, pero otro tema que está sucediendo al mismo tiempo, quizá igual de importante o más importante, y no se toca. Y por múltiples razones, por interés del periodista o por intereses de los dueños del medio, al final la agenda marca la prensa marca agenda y esto influye en cómo la sociedad se interesa en algunos tópicos de ciencia, ¿no? Ok, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más sobre eso. Marca una agenda, pero en este momento no sé si la agenda, en 1881 la agenda la marcaba la prensa del espacio público, principalmente el periódico. Yo no sé si el año 2021 la prensa escrita o la televisiva es la que realmente marca la agenda. ¿Sigue marcando la agenda o será para algunos grupos? Yo que soy más viejo leo el diario, por ejemplo, y yo que soy más viejo miro la televisión, digamos, pero no sé si ustedes lo hacen. Es que yo creo que ahora la prensa está como sectorizada por grupo etario, como usted dice, pero antes igual la prensa estaba sectorizada por clase. O sea, una forma de comunicarse que tenía la élite eran las cartas al editor. Y bueno, hasta el día de hoy
se mandan cartas al editor y uno, persona común y corriente, poco las lee. Pero esta gente, la gente que se preocupa de política o las grandes cabezas de empresa o directores de centros de estudio, las leen, como que se responden a través de las cartas al editor. Y es como algo que está reservado a un grupo. Claro, Entonces, eventualmente todos podríamos escribir cartas, pero no todas son claro, publicadas, las cartas del director, por ejemplo, del periódico. claro, entonces al final la agenda se marca en el medio que apunta a las personas a las que se quiere marcar. Como lo que dice Ricardo, la prensa controla por un tema, dice que llega a los grupos que controlan el país, por así decirlo, dice. Claro, porque la mayor parte de la gente se entera, incluso por las redes sociales pasa, porque uno puede leer en Instagram o en Facebook, digamos, noticias, puede enterarse de noticias incluso en Google, pero toma las mismas noticias de la prensa escrita, la reproducen. En, en el CNN ¿Sí? o sea, en el CNN está este programa que se llama Influyente, está Congreso Futuro, para no hay que ver, ¿cómo se llama esto? No, pero un programa que es como de ciencia, Futuro, medio futuro ambiente, 360, Futuro 360. 360, sí, creo que se llama, ¿Sí? sí. Y igual esos programas apuntan a un público especial, o sea, es Es por cable distinto, además, es por cable, o sea, tienes que pagarlo de claro, partida. o sea, no sé, en Futuro 360 no se invita mucho a alguien que trabaje en comunidades y localidades, se invitan científicos o se invitan dueños de empresas que sean como súper verdes, y es todo un debate que por lo menos uno cacha que está sectorizado porque hablan en un lenguaje especializado. O sea, en influyentes que hacen una entrevista en un hotel súper bacán, con una vista de Santiago en el último piso, a un gerente comercial de una minera británica. O sea, eso marca agenda, pero para un grupo súper específico. Claro, y de hecho podría mostrar influyente a aquellas personas que han influido, por ejemplo, en los, qué sé yo, en las ollas comunes, en las poblaciones que han movido una enorme cantidad de recursos para poder alimentar a la persona en periodo de pandemia. No la invitan al Hyatt, digamos, a sentarse a conversar, sí. Pero hay una cosa que Sebastián dice que seguimos hablando con una lógica muy noventera, yo diría del siglo XIX, porque de hecho 1881, caso Pasteur, es la misma lógica, pero dice que tal vez la prensa tiene menos poder mediático, dice, hoy día, eso es lo que dice, ¿no es cierto? O eso dice Sebastián. Ricardo dice, sí, pero el crecimiento de los jóvenes, ya que las típicas personas que siguen votando por lo mismo son quienes siguen viendo matinales, claro. Ya, yo sé que hay una especie de ¿cómo se llama?, de lugar común respecto de los matinales. Bueno, aquí yo voy a hacer un paréntesis en todo caso, o para ordenarte. La discusión que estamos haciendo ahora, si la prensa tiene un rol, digamos, que cumplió, ¿no es cierto?, en el siglo XIX respecto de hacer algo como marcar una agenda, ¿ya? Ok. Entonces, uno diría que sí, porque la prensa, como dicen ustedes, es leída por la gente más influyente, por lo tanto, sí tiene un papel, a pesar de que no todos leen el diario o ven las noticias. Algunos dicen que es por una cosa etaria, como algunos de ustedes dicen, es decir, que los más viejos somos los que, por ejemplo, miramos la televisión y compramos el diario, la prensa escrita, y los más jóvenes se conectan por otras vías, digamos, más vinculadas a las redes sociales. Ahí también podría haber una tercera posición que dice que las redes sociales también toman lo de la prensa, es decir, de hecho, copian, tanto así que toman, digamos, lo de los canales de televisión. Entonces muchos jóvenes que se enteran de noticias también se están enterando, aunque sean por las redes sociales, por lo que puso en un canal de televisión o un periódico. Bueno, entonces podría discutirse eso. Otra cosa, ¿no es cierto?, es respecto del uso que se hace de las redes sociales asociado a un grupo etario, porque las redes sociales no está solamente asociado a un grupo etario, porque los viejos también tienen Facebook, tienen, digamos, Instagram y WhatsApp de partida, ¿no es cierto? Entonces tampoco que sean solamente los jóvenes y los más viejos, ¿no es cierto?, miremos solo televisión. Entonces es más transversales. Bueno, para continuar con esto, dice, así que yo creo que no me he puesto los lentes, por eso no estoy viendo ya. A ver, estoy viejo. Dice, dice Maximiliano, lo de Bastián, dice las redes sociales arman pauta
y eso es más o menos espontáneo. Ya, eso es bien discutible, pero pareciera que fuera espontáneo. Muchas veces, ¿no es cierto?, y los medios de comunicación tómanlo en las redes sociales y lo vuelven a poner, digamos, Ahora, en lo público. Eso, muchas igual en veces uno redes se entera, sociales, sí, perdón, de esa profe. manera. Sí, dime. No, o sea, que en las redes sociales generalmente hay personas como con mega influencia. Uno no se da cuenta porque es una red bien compleja esto de compartir, comentar, me gusta, uno no se da cuenta. Si una persona lo hace por iniciativa propia, es difícil rastrear dónde la información nació. Pero hay programas de computadora que rastrean los compartir, los me gusta, los comentarios, y como que se puede tener claro, así como de qué sector de personas, o de hecho, qué persona en particular fue la primera en postear algo. De hecho, creo, no me acuerdo, fue como para el estallido, hubo una fake news que se compartió y que creo que partió con el senador Moreira. Y es como, está así como, fue un programa, estudió los compartir y el primer post lo hizo el senador Moreira. Entonces, sí hay personas que son muy influyentes en redes sociales y en una de esas, ya esto es opinión, sin constatar mucho, debe haber una correlación grande sobre que la gente influyente en redes sociales quizás también es gente influyente en otros sectores. Sí, vamos a ver, ¿no es cierto? Lo que estamos mirando acá es la influencia que los medios de comunicación tienen en las agendas, ¿no es cierto? Y estamos viendo que para el siglo XIX esa prensa era principalmente la prensa escrita. Eso está claro, no tenemos ninguna discusión, creo yo. La discusión la podemos tener hoy día si todavía la prensa escrita sigue teniendo el poder. Algunos, como ustedes decían, sí lo tiene porque, digamos, está vinculado con los grupos más poderosos, o si las redes sociales, esto cambia la manera de entender cómo funciona. Entonces, si uno lo mira por el lado de redes sociales, la posibilidad de que la prensa más convencional, digamos, lo maneje no es tan fácil como ustedes dicen, ¿no es cierto? Porque ahí, ¿no es cierto?, las influencias pueden venir de otros lados. Pero también, ¿no es cierto?, existe el temor con las redes sociales de la proliferación de las noticias falsas, ¿sí?, que son las que se distribuyen, digamos, de manera muy explosiva. Ahora, las noticias falsas siempre han existido, digamos, desde el periodo que existe la prensa se ha mentido, digamos, tampoco están relacionados solamente con las redes sociales. ¿Sí? Bien, para seguir avanzando en esto, espérense un segundo que mi vecino el chico voy a hacer una, voy a pasar la grabación porque parece que se les cayó la pelota a mis vecinos chicos, entonces están pidiéndola y mi perrito le está ladrando. Me esperan un segundo. Bien, de lo que se trata entonces, espero que escuchen bien, es de pensar, ¿no es cierto?, cómo poder lograr transformar a la prensa en un aliado. Eso es lo que va a hacer Latour, justamente, Pasteur, analizado por Latour, mostrar, ¿no es cierto?, cómo la prensa se puede transformar en un aliado. ¿Sí? Y esto, ¿no es cierto?, es porque la ciencia, por definición, es una actividad persuasiva, es decir, no basta con que un hecho funcione, es decir, que, por ejemplo, una vacuna sea efectiva o que una patente, digamos, pueda ser eficiente para ciertas cosas, ¿no es cierto?, sino que además tiene que persuadir a los usuarios, persuadir a todos los actores y actrices que están involucradas en estos aspectos vinculados con la ciencia. Aquí lo había puesto, ¿no? La ciencia es una actividad por definición persuasiva. Convencer a los demás sobre la importancia, pertinencia y posibilidad de la ciencia siempre va a ser un trabajo que va a involucrar a la ciencia, por ejemplo, con los medios de comunicación. Y ahí los medios de comunicación tienen que transformarse en un aliado porque de otra forma no va a resultar. Esto quiere demostrar prácticamente de que no es el hecho científico en sí el que se impone en sí mismo, sino que se impone porque está toda esta vinculación con las actividades sociales. Y la prensa aquí va a jugar un gran rol.
Lo que hace Pasteur entonces justamente es entender este problema, y por eso que va a buscar causas, ¿no es cierto?, para llamar la atención del público, de la prensa. Y ahí está lo que llama Latour el primer movimiento: captar los intereses de los otros o hacerse visible. Un profesor universitario en un laboratorio no era visto, ¿no es cierto?, en 1881 como la solución de un problema que estaba ocurriendo en el campo. Eso está claro, ¿no? Y por eso es que Pasteur utiliza el método de la prensa, llamar la atención, y para ello, ¿no es cierto?, traslada el laboratorio a un mundo ajeno al campo. Lo primero que va a hacer entonces para captar los intereses de los otros es trasladar el laboratorio al campo y anunciarlo a través de la prensa. Eso aparece en el texto, si uno lo mira, digamos. Vamos a entrar acá. Aparece, ¿no es cierto?, esta idea cuando dice el primer movimiento: captar los intereses de los otros. Entonces dice, ¿cómo se la ha arreglado Pasteur para captar los intereses de grupos indiferentes? Que no suponía, ¿no es cierto?, que el laboratorio fuera la solución del problema. Dice, se traslada, a sí mismo y su laboratorio a la niebla de un mundo ajeno a la ciencia del laboratorio. La cerveza, el vino, el vinagre, las enfermedades de los gusanos, la seda y la antisepsia y la posterior asepsia ya han sido tratadas, ¿no es cierto?, mediante estos movimientos. Y entonces lo que hace justamente es trasladarse al campo, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a mirar, cómo lo logra hacer. Vamos a volver a la presentación. Bien. Entonces, este movimiento fue para enfrentar un problema que tenía alta notoriedad pública. Y eso también es otro elemento que hay que considerar. Para que la ciencia se vea, para que se vea la importancia de la ciencia, tal vez ustedes ya lo habían dicho ya hoy día. Para ver, ¿no es cierto?, la importancia de la ciencia, tiene que tener una notoriedad pública. Como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, que es una notoriedad, digamos, global incluso. Y en este caso era el anthrax, que estaba afectando en los vacunos de Francia y que estaba generando problemas. Lo interesante es que este problema se hace visible no solamente como problema, sino también como solución, gracias a que existía la estadística. Esta es la que hace aparecer el problema y permite monitorear la solución. O sea, sin estadística el problema no existe. Que es lo mismo que ocurre, que uno podría pensar, ¿no es cierto?, en el caso del coronavirus. No, o sea, igual me refiero, obviamente que existe el anthrax y están muriendo las vacas. Lo que permite la estadística es poder, ¿no es cierto?, mostrar una curva de mortalidad, que ¿no es cierto?, que está afectando a un lugar específico en un tiempo específico. Y al mismo tiempo podemos mirar, ¿no es cierto?, cómo esa curva puede ir, digamos, cambiar gracias al uso de la vacuna de Latour, que es lo mismo que de Pasteur, que es lo mismo que estamos viendo ahora con el coronavirus. Nosotros tenemos estadística que nos permite ver cuánta gente, digamos, llega a morirse de esta enfermedad, ¿no es cierto?, o cuántos contagiados hay, y podemos ver si la curva se altera o no se altera utilizando en lo que estamos ahora, ¿no es cierto?, que es una vacuna. Y ahí ustedes ven la segunda relación de la clase de hoy de la ciencia con la sociedad. Si la primera relación era con los medios de comunicación, es decir, que había que captar el interés a través de la prensa, por lo tanto, la prensa, ¿no es cierto?, es la que llama la atención, y por eso es que por eso es que Pasteur invita, ¿no es cierto?, a un periodista para que vea este traslado de un laboratorio al campo, ¿no es cierto?, y dice, de alguna forma, un profesor se está trasladando al campo, así, digamos, para poner su laboratorio. Y el otro elemento, ¿no es cierto?, que Pasteur deja en evidencia digamos, en su acción, es que el problema de este virus, ¿no es cierto?, pero también la solución, pasaba por un tema social, que es, digamos, la estadística, o sea, contar cuánto ganado existen y cómo ese ganado puede ir disminuyendo por la enfermedad o puede, ¿no es cierto?, ir enfrentando las muertes, ¿no es cierto?, una vez que la vacuna existe. Hasta entonces, las enfermedades eran vistas como algo local.
se estudiaba en cuenta tomando variables como el suelo, el viento, el tiempo, los sistemas de explotación. Evidentemente se sabía que los virus eran producidos a nivel micro, digamos, a nivel microscópico, pero normalmente las variables que se utilizaban para enfrentar un problema como esto eran más bien relacionados con el lugar donde ocurría el fenómeno. Por ejemplo, en el campo, ¿no es cierto?, de un lugar de Francia. El conocimiento local, por supuesto, lo tienen los veterinarios, pero esto era muy incierto y variable porque también dependía de la capacidad de observación o de los métodos que utilizaran, ¿no? O sea, no era un conocimiento que podía, ¿no es cierto?, transformarse en algo que podía ser estudiado de forma, digamos, referencial, teniendo algún referente, qué sé yo, de cualquier tipo que lo permitiera entender, ¿no? Lo que más complicado era, ¿no es cierto?, era aislar una sola causa para entender el fenómeno, porque siempre se veían todos los múltiples factores que influían en este fenómeno. Como vimos acá, ¿no es cierto?, el suelo, el viento, los sistemas de explotación. No se pensaba tampoco que una enfermedad en el campo pudiera estar relacionada con un laboratorio universitario, ni mucho menos. La solución es pasada principalmente por los veterinarios, que son los que efectivamente se hacen cargo de los animales. Y lo que hace Pasteur es improvisar entonces un laboratorio en la granja. El laboratorio, ¿no es cierto?, lo instala ahí, llama a la prensa, le cuenta, ¿no es cierto?, que va a hacer que va a instalar este laboratorio en la granja. Y lo que va a hacer Pasteur principalmente es aprender las condiciones y el trabajo de los veterinarios. O sea, Pasteur no está mirando a las vacas, está mirando a cómo son tratadas las vacas por los seres humanos que viven ahí. En este caso, ¿no es cierto?, los veterinarios. Lo que quiere, ¿no es cierto?, es recrear las relaciones que se dan al interior de la granja, que son relaciones siempre sociales, digamos, y con otros animales también, pero construidas socialmente. Tanto entre los animales y, bueno, entre sí con los humanos y el medio que los rodea. Ahí está buscando un patrón, digamos, que podría ser la clave para entender el fenómeno de la infección que está ocurriendo y cómo se llega a hacer, ¿no es cierto? Y lo que van a hacer, ¿no es cierto?, en el fondo, Pasteur y su equipo es aprender del campo, digamos, qué es de estas relaciones y traducen cada ítem de esta ciencia veterinaria en sus propios términos, de tal modo de trabajar en sus términos que también sean en los del trabajo del campo. Por ejemplo, la espora del bacilo es la traducción mediante la cual los campos dormidos pueden de repente convertirse en infecciosos. O sea, lo que la gente ve, ¿no es cierto?, que un campo que está sin infecciones, de alguna manera se vuelven infecciosos, ¿no es cierto? Que está hecho principalmente por las relaciones que ocurren en la granja, por el movimiento de los animales entre sí o con los seres humanos, ¿no es cierto? Pasteur lo traduce al lenguaje microbiótico de la espora del bacilo, que había sido descubierto por Koch, por otro lado. De modo que Pasteur y sus colaboradores, ¿no es cierto?, aprenden el lenguaje de la granja y le ponen nombre específico a cada uno de los elementos relevantes de la vida del granjero. Y sobre todo, ¿no es cierto?, como dice acá, ¿no es cierto?, lo traducen a nivel micro de los microorganismos. La expertise que va a tener, ¿no es cierto?, Pasteur y su grupo justamente va a estar por ese lado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aprenden este lenguaje, se interesan por el campo, pero aún todavía son inútiles e indiferentes para los granjeros, ¿no es cierto?, y sus portavoces, que son los veterinarios u otros, ¿no es cierto?, o las asociaciones de granjeros, y simplemente hasta ahora son un laboratorio de una universidad, digamos, parisina, digamos, una universidad de la ciudad, que se instala en el campo con la promesa de entender el problema para solucionarlo, digamos, del anthrax, y, ¿no es cierto?, captando el interés de la prensa. Hasta ahora estamos en este primer movimiento, son simplemente captando los intereses de los otros y hacerse visible como la solución del problema. Y ese es el primer movimiento. No sé si tiene alguna pregunta al respecto sobre esta parte. Profe, hasta aquí es como la ciencia en proceso, ¿no? Lo que explicaba en el anterior. Claro, este es la fabricación del
de la solución, digamos, de la solución que va a estar por el propio laboratorio, por supuesto. Sí. Esta es lo que estamos viendo justamente es la ciencia en proceso de elaboración, que es la cara de Jano que queremos mirar, digamos, según Latour. Profe, Sí. ¿por qué Pasteur busca esta traducción? ¿Por qué lo de los veterinarios, lo de los granjeros, él lo traduce a su especialidad? ¿Por qué cambiar los términos? ¿Por qué crees tú o u otra persona? Antes de responder. Una contrapregunta. No, porque si no, nadie entendería a nadie. Pero ¿quién tiene que entender acá, según Scarlett? ¿Quién tendría que entender? A eso es lo que yo voy, porque si el afán es... Ahí no te escucho. Si el afán es convencer, yo me imagino que a los que quiere convencer es a los granjeros. Entonces, hacer la traducción para sus colegas, no sé, no le veo mucho. Es que el afán no es solamente convencer, el afán es hacer creer a los otros que tú tienes la solución. Y para que tú manejes el problema, tú tienes que manejarlo según tus propios términos. O sea, llevarlo a la microbiología, al nivel microbiótico, o a la microbiología, por así decirlo. Porque A nivel macro, el problema lo tenían, la solución pasaba por los veterinarios, por mover los animales de aquí, qué sé yo, de un lugar a otro pastizal. A nivel micro, la solución la tiene aquel que trabaja, ¿no es cierto?, con un laboratorio y trabaja con un microscopio. o sea, Y por eso es que la ciencia hace eso. Sí, perdón. lo traduce para llevarlo a su campo y decir, yo también puedo trabajar en esto. ¿A eso? No, claro, no solamente yo puedo trabajar en esto, yo tengo la solución. La solución está aquí, en mi laboratorio. Si quieren, si quieren solucionar este problema, pasen por mi laboratorio. Ese es el objetivo. Ya, ahora, gracias, profe. Gracias, Carlos. Profe, o sea, según lo que he estado leyendo, o sea, ese interés que eventualmente se va a generar por parte de ya sea los veterinarios o los mismos pastores que tienen las vacas, qué sé yo. Ese interés se viene recién a generar cuando ya empiezan a mostrar resultados su experimento. O sea, ese es como Cuando el empieza a ser momento, eficiente, sí. claro. Que es lo que habíamos visto con el texto anterior, cuando se es eficiente. Hasta ahora todavía estamos en la primera parte, y vamos a continuar en la próxima clase viendo el resto, ¿no? La primera parte es solamente captar el interés de los otros y tratar y hacerse visible, pero todavía no está, ¿no es cierto?, la posibilidad de ser la solución. Es como lo que Sería salía en las caras de Jano, que empieza a ser válido y ahí recién empieza a ser verdad, ¿no? claro, O sea, algo todavía tiene no que es ser válido. válido antes de ser verdad, claro. Claro, la verdad no está o sea, la idea no es de pensar que Pasteur, perdón, tiene la solución porque encontró en la naturaleza, digamos, el control, ¿no es cierto?, de elementos de la naturaleza que permite entender el problema. La versión de Latour sobre Pasteur, ¿no es cierto?, es que Pasteur encontró la manera de decirle al resto, de forma creíble, ¿no es cierto?, que la solución pasaba por su laboratorio, pasaba por este nivel microbiótico. Scarlett dice, la idea es que le estaba ocurriendo a los animales, Pasteur lo pasa a su laboratorio, con los términos específicos de su campo será, ¿no es cierto? Y ello luego pasa a los granjeros, haciendo que ellos comiencen a creer que él puede solucionar el problema, o algo así. Sí, me gusta esa interpretación, está súper bien. Sí, es justamente lo que yo trato de explicar. De hecho, lo explicaste mejor que yo. te debo, digamos, una, porque está súper bien. Sí, eso es lo que quiero que entiendan. Bien, la próxima clase vamos a continuar con el otro movimiento para ir viendo cómo, ¿no es cierto?, esto se va desarrollando. Vamos a continuarlo en la próxima clase. Bueno, les dejo con la anécdota de hoy día que mis vecinos vinieron a buscar la pelota, ¿no es cierto?, que se cayó al patio de mi casa y me tuve que salir un rato. Así que me disculpo por eso, pero bueno, ustedes supondrán que es parte de lo que tenemos que hacer acá. Otras veces mi perrito se ha puesto a ladrar o venido, qué sé yo,
el delivery, esas cosas, y he tenido que, qué sé yo, hacer otras cosas. Bueno, bien, dejamos hasta acá, si no hay más preguntas. Javiera tiene una duda sobre el texto de la próxima semana. ¿A qué se refiere? ¿Qué duda es? Sí, sobre el tema de las mujeres en el MIT. Es el texto de Williams, sí. Pero dice, a ver, miremos en la página... momento. Ya. ¿Están viendo el cursos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, no están viendo mi correo electrónico, entonces ya, ok, ya, está mejor. Ya, ok. Entonces, usted de material docente. Y, a ver, pero primero veamos cuáles son las lecturas que tocan para la próxima semana, porque ya como que me olvidé. Ciencia y género, sí, perfecto. Profe, Entonces, ¿sí? creo que esa es la duda que pasó el primer día de clase que tuvimos, que usted comentó que ese texto era solamente un capítulo, el capítulo 5, creo, y lo publicó Sí, sí, en el sí. foro, A porque ver, no lo había espérese. especificado en el programa de lectura. Está el libro completo. Claro, claro. Sí, es y entonces, espérense un poquito. ¿Por qué no lo puedo ver acá? Me pide que lo descargue. Em, ya, acá, ahora no sé dónde lo tengo, si lo voy a descargar, no. Vamos, ¿eh? Sí, es el capítulo 5, sí. Muy bien. Lo voy a anotar. ¿Quieren que se los voy a el capítulo 5. Capítulo 5, que es de la página 169 a la página 182. Ojalá que no sea muy largo. Ya, lo puedo poner en la información en un curso para que sepan, ¿no? Que es el capítulo 5. Ok, bien. Quedamos hasta acá entonces. Muchas gracias por su participación y vamos siguiendo con este análisis del texto de la Tour sobre Pasteur. Muchos franceses. Bueno, que estén bien. Lo que queda de la tarde todavía. Nos veremos entonces. Chao. Gracias, profe. Chao, ¿Alguna profe, que pregunta? esté bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao.